y ocultamos el papel que tienen las mujeres. En el caso del mundo visigodo, pues es excepcional. Yo les voy a ver si me adelanta esto, que ahora no me pasa el PowerPoint. A ver cómo puedo. Vale, pues aquí empezamos. A ver. Que se me había quedado un poco... Bueno, ahí había puesto un plano de la Hispania visigoda, ¿no? Que no deja de ser un periodo de la historia de nuestro país sumamente interesante, ¿no? Porque se acaba con el mundo romano, con esa pertenencia, bueno, se acaba, hay una transformación y bueno, aquí vamos a ver cómo entre los siglos V, sobre todo a partir del siglo VI, bueno, generamos realidades políticas y bueno, aparecerán espacios diferentes a lo que era el antiguo imperio romano en la parte occidental y en ese espacio, pues bueno, nuestro país es el primer espacio que rompe con esa ficción del imperio, genera una realidad política nueva y en esa constructo, en esa génesis, tiene bastante peso e importancia pues muchas mujeres que desgraciadamente, aunque están en las fuentes y las conocemos incluso a través de sus paisajes arqueológicos, no siempre son bien conocidas por el gran público. Si vamos al mundo visigodo, pues es obvio que todo el mundo lo primero que le viene en mente es la famosa lista de los reyes godos, ¿no? Que bueno, parecía como una de las obligaciones de la educación del franquismo que había que aprenderse y bueno, exclusivamente, pues si los vemos ahí, todos eran hombres, aunque en todas esas figuras masculinas siempre había una mujer y en algunos casos mujeres totalmente excepcionales y que superaban con creces a la propia figura del monarca, que es la que se aprendía de una manera memotécnica. Otra imagen que también tenemos ahí muy clara es cuando se construye el Palacio Real de Madrid, la nueva dinastía, bueno, pues siguiendo el programa iconográfico del padre Sarmiento, pues se construye ese nuevo espacio, ese nuevo edificio como una España armada, un nuevo templo de Salomón y también se elige pues la figura de los monarcas españoles y entre ellos los reyes visigodos. Eso coronaba la fachada del Palacio Real, hoy en día están en la Plaza de Oriente. Bueno, estamos aquí en una fecha que es 20N, ¿no? Y bueno, vamos a romper un poco con esta mecánica y bueno, adentrarnos en otra historia que ha estado ahí, pero que quizás no nos la contaron en su momento. Y bueno, lo mismo yo os decía ahí, que estaban los reyes visigodos, pues asociados están las reinas visigodas. Pues ahí está Gala Placidia, Taurfo, Flavia Valiana y Teodorico, Ranagilde de Eurico, Teodogonda, Clotilde, Gosvinta, Teodosia, Ingundis, Vado, Clodosvinta. Es decir, una cantidad impresionante de mujeres aristocráticas que no tenían solo un papel de figuración o acompañando a sus esposos, sino que algunas de una manera muy activa. Como tenemos un tiempo limitado, no podemos extendernos en ir conociendo a cada una de ellas y tampoco me gustaría centrar toda la exposición en el conocimiento de la vida o de los datos de las mujeres aristocráticas, de las mujeres de las clases superiores. También la arqueología lo bueno que tiene es que nos permite hacer una visión de toda la sociedad, de los estamentos más humildes, de las contingentes populares, a los contingentes aristocráticos. Aquí hay dos mujeres que destacan sobre la nómina que tenemos aquí. Una, que es la que empieza, que es Gala Placidia, ¿no? Hablaremos un poco de ella y tenemos ahí un retrato de ella, es decir, que le podemos poner rostro y cara a esta primera reina visigoda. Y luego tenemos otra figura que es seguramente la reina, o quizá, bueno, habría que decir que es la monarca más importante de todo el periodo, ligada a dos reyes. En un primer momento a Tanagildo, ¿no? Y en un segundo momento al rey con el monarca Leovigildo, que viene a coincidir un poco con la configuración y la génesis del reino visigodo de Toledo.
La primera, Aelia Gala Placidia, pues bueno, podríamos decir, ¿es una visigoda? Bueno, obviamente es una romana que pertenece a la casa de Teodosio, ¿no? Y nace en Oriente, la gran ciudad, la gran metrópoli de la tardía antigüedad, en Constantinopla, ¿no? Entre los años 88 y 93, no tenemos claro la fecha de su nacimiento, y fallecería en Roma después de una larga vida en 450. Ella, pues eso, era hija del emperador Teodosio y de su segunda esposa Gala, y fue enviada con una edad temprana al Imperio Occidental y fue educada en las dos ciudades más importantes de ese momento, que eran Milán y Roma, allí con Estilicón y su mujer Serena, y bueno, pues recibió una formación exquisita. Como formaba parte en estos momentos confusos en el que los visigodos actúan como tropas federadas, probablemente Gala Placilla ya desde antes del 410 ya había sido, incluso un año o 2 años antes, ya formaba parte del contingente de jóvenes aristócratas romanos, pues que se aseguraban el mantenimiento de los pactos y en caso de incumplimiento pues pagaban con su vida. Bueno, esto le permitió a Gala Placidia, una mujer romana, educada a la romana, educada al mundo clásico, con una educación exquisita y que pertenecía a la familia imperial, pues conocer la otra realidad, la de los recién llegados, la del pueblo que emigraba desde Dinamarca atravesando todos los Balcanes y que llegó a Europa Occidental, y una realidad bastante diferente. Es obvio que los propios visigodos en este momento y en este contexto pues han romanizado y han avanzado, diluido parte de sus costumbres del mundo nómada, pero otras seguían estando ahí. Ella va a contraer matrimonio con Ataulfo y aunque en principio pensemos pues es un matrimonio, digamos, de conveniencia, porque ella iba ligada a lo que es el imperio al poder imperial, pero realmente es un matrimonio que va mucho más allá. Hay una sintonía entre el monarca y la propia Gala Placidia, y bueno, pues van a vivir y a moverse en esos espacios que están intentando asentarse los visigodos, que es entre la Galia, la Narbonense, la propia ciudad de Narbona. Tiene un hijo que fallece con una temprana edad y es enterrado primero en Barcelona, ¿no? en la ciudad de Bárquino. A la muerte de Ataulfo, cuando intentaba asaltar el reino vándalo del norte de África, pues ella es de vuelta en esos juegos de la política imperial del momento, de vuelta a los romanos, y bueno, pues se le contrae matrimonio con Flavio Constancio, que estaba asociado al trono con su hermano Honorio. Y aquí volvemos a una de las mecánicas muy típicas de las mujeres aristocráticas visigodas, y es cuando no son frecuentes su aparición en las crónicas o en los textos, ¿no? Pero normalmente cuando estos aparecen se hace un tratamiento de ellas como, bueno, es un topo literario que está bien definido y lo han definido muy bien muchas mujeres historiadoras, y es como una mujer viril, ¿no? Enseguida, eso no es una exclusiva de la época, sino que lo vemos desde todos los tiempos, ¿no? Incluso, pues bueno, hemos visto también el caso de los Julio Claudios con Agripina, ¿no? Es decir, bueno, enseguida, si una mujer es activa, participa en la política, no adopta una posición de sumisión, sino que es la que lidera y la que toma las decisiones, pues enseguida se le califica bueno, pues que tiene atributos masculinos, y se le acusa incluso, pues bueno, de mantener relaciones con su hermana, bueno, todo tipo de topos que estarían ahí. Eso también le pasaría a Gala Placidia, y bueno, es curioso porque de la nómina un poco de historiadores que se refieren a ella y que nos van dando testimonio, no es una cosa mayoritaria, sino que solo Olimpiadoro en un texto se refiere a ese comportamiento. Gala Placidia va teniendo, bueno, pues ese protagonismo primero con Ataulfo, otra vez con el general Constancio, está siempre ahí, y luego otra vez, pues las vicisitudes de la vida le lleva a que su hijo vuelva a ser nombrado emperador y ella actúe como corregente, es decir, que esté gobernando de pleno
el Imperio Occidental, ¿no? Hasta su muerte en el año 450. Es excepcional pues, porque participa en diferentes momentos en toda una serie de hitos en el que el Imperio Occidental se está desmoronando y está procediéndose a la generación de nuevas realidades políticas, como serán estos reinos bárbaros, y ella va a participar y sobre todo tiene un papel importante, que es curioso, ella se va a mover, nace como romana, pero se va a mover bien entre los dos mundos. Y luego también, bueno, conocemos su imagen a través del retrato, también de la numismática y, bueno, la propia Gala Placidia también va a hacer una construcción de toda una serie de paisajes aristocráticos ligados a los edificios de culto, ¿no? Como la construcción de determinadas basílicas, en Roma lo que es la actual Basílica de Letrán, y aquí vemos lo que se conoce popularmente como el mausoleo de Gala Placidia, ¿no? Y es, bueno, pues uno de estos espacios de cristianización de la topografía de las ciudades. La segunda de las grandes mujeres que señalábamos en ese listado, en esa nómina de reinas visigodas, pues es Goswinta, ¿no? Goswinta es una, no tenemos claro ni la fecha de su nacimiento ni su lugar, entre el 520 y 530, dependiendo de las autoras. Hay autoras como Cristina Godoy que lo llevan más hacia atrás, otras más hacia adelante, seguramente en la Bética, y moriría en Toledo, ¿no? Ella pertenece a un linaje aristocrático visigodo, el de los Baltos, y aquí, por ejemplo, el poeta Venancio Fortunato lo dice bien claro, ¿no? Nec dator ego locum, ¿no? Es decir, su origen nobiliario. Una mujer no solo que tenga un origen nobiliario, sino que bajo su poder, bajo su mando, pues seguramente tiene unas clientelas inmensas, ¿no? Que es lo que buscan que gente o monarcas como Atanagildo se case con ella. Es decir, es un matrimonio, por supuesto, de conveniencia, pero aquí la persona que tiene el poder, la que tiene y maneja esas huestes, es la reina Goswinta. En ese primer momento va a producirse el traslado desde la Bética a la capital de Toledo, porque se está configurando esta nueva realidad política, ¿no? Ya la presión del mundo merovingio sobre los contingentes populares godos asentados en la Narbonense y en la zona de Toulouse es importante, y bueno, pues se está buscando nuevos espacios como Toledo, que era una ciudad tardoantigua importante, que no había entrado en un declive económico y seguía manteniendo un espacio amurallado y toda una serie de espacios. Y bueno, pues es la figura de Goswinta y Atanagildo los que van a configurar esa ciudad monumental, digamos, esa antigua ciudad tardoantigua, pues se va a construir y se va a ir generando esos nuevos espacios. Que la reina participa activamente de la política durante la ausencia del rey en campaña, ella quedaría en la ciudad y es la que se ocuparía de la gestión y de todos los asuntos políticos. Es evidente la decisión que toma de casar a dos de sus hijas con dos de los monarcas merovingios, una Brunegilda y otra es Gasvinta, ¿no? A la primera la casa con Sigeberto de Austrasia, ¿no? Y tendrá una nieta que también generará una serie de problemas, y a la segunda Gasvinta la casa con Chilperico de Neustrasia, ¿no? Y bueno, esto es una historia trágica, la vida de la reina, porque al poco tiempo del matrimonio ella acompaña a sus hijas, las acompaña en una comitiva hasta la frontera con el reino merovingio, se hace acompañar de su propio ejército y lo describe muy bien. Aquí, por ejemplo, aunque es verdad que otros autores tratan, por supuesto, a Goswinta como una mujer viril a la que se le sumaría además el problema de la lucha que tienen arrianos y católicos en estos momentos, pero el poeta Venancio Fortunato no se deja arrastrar por ese tipo de aspectos, sino describe a una reina muy humana, una reina que primero es una monarca poderosa, tiene un poder, lo ejecuta, toma una decisión por una cuestión de política exterior del reino, pero también siente el dolor de la separación de sus hijas, ¿no? Y bueno, y ya utiliza una metáfora muy bonita, Venancio Fortunato, como presintiendo el mal que van a suceder a las dos hijas que son asesinadas, una tempranamente, la otra más tarde,
pues un poco esa desgracia que se cierne. Cierto que luego otros autores, ¿no? Pues tratan a la reina siempre bajo ese tópico de mujer viril, mujer fanática, mujer manipuladora, ¿no? Que es muy típico de estos constructos a posteriori, pero realmente nos encontramos ante una reina activa en estos momentos, pues no solo empieza a configurar esa nueva realidad política, sino que se genera pues una nueva topografía en la ciudad de Toledo, una nueva topografía alrededor de su territorio, en espacios como los que estamos excavando en la actualidad, como la Vilula de los Hitos, donde se construyen arquitecturas del tipo bizantino, con edificios y pabellones de 2 alturas, es decir, bueno, pues un renacimiento de la cultura y del mundo clásico en el solar hispano realmente importante, ligado a la figura de esta reina. En esa segunda etapa, digamos, de protagonismo de la reina Goswinta, pues es el matrimonio que tiene con Leovigildo. Y bueno, aquí se va a producir, por supuesto que sigue siendo una monarca totalmente activa, totalmente participativa. Y bueno, aquí vemos un poco también a veces como cuando hacemos la constructo, si decimos que una persona, en este caso que es la lucha entre arrianos y católicos, pues decimos X es un fervoroso católico. Si hablamos de Goswinta, pues utilizamos es una fanática arriana. Bueno, sería fervorosa arriana igual que el católico, ¿no? Hay un intento, bueno, no somos muy justos o no somos capaces de construir esa historia un poco con imparcialidad. Lo cierto es que la reina, aparte de sus aspectos políticos, de su inmenso poder, efectivamente era una ferviente arriana, creía enormemente en esa herejía para los católicos que negaba la divinidad de la figura de Cristo, y bueno, pues eso generaría una serie de problemas. Que ella sigue participando y tomando las decisiones de la política exterior y la interior del reino es bastante clara en cuanto que decide casar a su nieta, Ingunde, con el primogénito de su nuevo marido, Hermenegildo, que además habían sido ya investidos por su padre cónsules. En el caso de Hermenegildo en la Bética, en el caso de Recaredo en esa región, en el centro peninsular que era la Celtiberia. Y esa decisión que tomó la reina, a la postre va a generar un conflicto, porque Ingunde, que se había criado en los reinos merovingios, era católica, y lo mismo que su abuela era ferviente arriana, pues su nieta también era ferviente católica, y además no va a ser tampoco Ingunde una mujer fácil de manipular por la reina, ¿no? Y ella va a tener sus propias decisiones, hasta el punto que convence a su marido Hermenegildo para que se convierta al catolicismo. Y esto va a generar, se ha interpretado este episodio como un espacio de rebelión, de tiranía de Hermenegildo, que tampoco realmente hay que verlo así, ¿no? Sino es una decisión meramente personal de dos jóvenes que deciden hacer en el caso de Hermenegildo, una conversión al catolicismo, pero que por los acontecimientos políticos pues se ven como con un intento de rebelión. Hay también una presión del mundo bizantino en la franja que está ocupada en el Levante español, ¿no? Y bueno, pues eso le va a obligar al monarca a emprender una campaña primero para acabar con la presión del mundo suevo, y después con el propio Hermenegildo. En la campaña se ve claramente que Hermenegildo va siempre a la defensiva, nunca hace una política activa, se retira de Mérida, se retira de Oset, se retirará de Sevilla y finalmente es prendido en la ciudad de Córdoba. Ingunde huye con un hijo y bueno, pues finalmente desaparece de la escena, y Hermenegildo es llevado a Sevilla, a Valencia, y finalmente en Tarragona pues es asesinado, seguramente por orden de la reina, en esa lucha que hay entre católicos y arrianos por conseguir que la religión suya se imponga a la totalidad de la población, porque hay que pensar que la gran mayoría de la población básicamente seguía siendo pagana, no participaba de estas disputas teológicas. Esta participación política de la reina pues le va a obligar seguramente, bueno, pues a tener apartada y a un suicidio o un asesinato de la propia reina, que aquí en este caso pues sería claramente perdedora, porque tanto las figuras de Leandro como de Isidoro pues van a obligar primero
a una conversión de Recaredo cuando falleció su padre, privada, y luego finalmente a una conversión de toda la Gesgotorun o de gran parte de la Gesgotorun al catolicismo. Pero aún así, a pesar de que en este aspecto, digamos, Goswinta habría perdido la batalla, pues es obvio que es una monarca que ocupa un periodo amplísimo compartiendo correinado con dos reyes, y es en el momento en el que claramente se configura la unidad política y se rompe con la ficción imperial, se generan ciudades nuevas y bueno, se ha acabado un mundo que era el del Imperio de Occidente, y se construyen nuevas realidades políticas. A veces, bueno, habíamos dicho que para Gala Placidia sí teníamos unas imágenes de cómo serían estas reinas, ¿no? Y cómo sería su propia imagen o su propio constructo. Para el caso de Goswinta no lo tenemos, o de sus hijas, o de Baldo, la mujer de Regaredo y demás. Pero, por ejemplo, tenemos un testimonio excepcional que se encontró en la cripta de Saint-Denis, ¿no? Uno de los espacios funerarios de los reyes merovingios, y es el caso de la reina Aregonda, que se encontró el sarcófago de la reina intacto, y bueno, pues nos permite ver un poco cómo vestían, cómo eran estas modas de las aristócratas de este momento. Bueno, pues la vemos ahí, ¿no? Cómo se enterró con todo su adorno personal, ¿no? Con sus sedas, con sus bordados de oro con motivos avenerados, con el broche de cinturón, con los alfileres, los pendientes, con las técnicas de cloisonné, y bueno, y arriba del todo tenemos un anillo muy importante, ¿no? Que es también el nombre de la reina, Aregonda, ¿no? Aregonda Regina, ¿no? Que es un tema, pues claro, de la propia reina, ¿no? Expresando su condición de monarca. Y bueno, luego también en el caso de Aregonda se conservaba relativamente bien su propio cuerpo, y sabemos que tenía una pierna un pelín más larga que otra, y eso le provocaría cierta cojera, y se conservó también uno de los pulmones desecado, y bueno, seguramente es uno de los primeros casos de polimielitis que se ha documentado en el estudio de la medicina. Pero bueno, nos podemos acercar un poco a cómo serían estas reinas visigodas. En el caso de Aregonda, cómo vestirían Goswinta hasta prácticamente inicio del siglo VII, vistiendo a la oriental, es decir, a la manera del Imperio Occidental, pero un poco retro, porque las modas en el imperio en este momento pues eran relativamente un poco diferenciadas, ¿no? Otro aspecto también importante que conocemos a través de las fuentes, por supuesto, son determinadas religiosas que proceden de mundos aristocráticos, ¿no? Y que bien se han conservado porque se hace referencia a ellas, pero aquí tenemos un caso que no es estrictamente del mundo visigodo, es ese epígono final, pero lo pongo porque realmente es un testimonio excepcional, porque lo hace ella misma, ¿no? Es el caso de la monja Egeria, ¿no? Que realiza un viaje a Palestina a visitar los santos lugares entre el año 381 y el año 384. No solo lo realiza, sino que ya lo escribe y lo describe de una manera magnífica. En este, digamos, turismo religioso, pues hay que tener en cuenta que es otra mujer, que es Santa Elena, ¿no? La que decide excavar y acondicionar esos espacios ligados al martirio de Cristo. Es decir, que el protagonismo femenino es absoluto en este caso. Ese texto que durante un tiempo se había atribuido a religiosas de Europa, pues finalmente sabemos que era una religiosa de la Galaquia, ¿no? Y el itinerario una loca santa, ¿no? Y bueno, pues partiría de Galicia, llegaría a las Galias, a esta parte del norte de Italia, atraviesa todo el Adriático, y luego por allí hace una peregrinación por Jerusalén, Jericó, Nazaret, por todos los espacios de la Pasión, y regresaría a su lugar natal desde Constantinopla. No solo es importante porque Egeria realiza el viaje, lo cuenta, no lo narra, marca los propios hitos como un viajero haría desde el siglo
pues como un gran tour, ¿no? Realmente la primera que inicia este tipo de viajes, sino también que allá donde ella va era una persona de condición social y es recibida por las autoridades. Es decir, que realmente en su momento este viaje de Egeria pues significó un hito. Conocemos muchas más religiosas, ¿no? Yo he querido distinguir aquí a Florentina de Cartagena, ¿no? Que forma parte de esa larga nómina de familias aristocráticas hispano-romanas o godas que tenían muchos hijos o eran obispos o ellas formaban parte de los espacios monásticos, el inicio de lo que será la clausura. Florentina nace en Cartagena, ¿no? Y luego vivirá en la Bética, donde vivirá y residirá en el monasterio de San Benito. No está claro si estaría en la propia ciudad de Sevilla, que la ciudad clásica estaría en torno a lo que es actualmente el Alcázar, al lado de la Giralda, ¿no? En torno al patio de armas, sino que ella es capaz de construir y generar más de 40 cenobios, más de 40 monasterios que van a seguir pues las reglas que generan sus hermanos Isidoro y Leandro. Es decir, no solo es una mujer que tiene una actividad intelectual importantísima, sino que es una gran constructora, administradora y es capaz de generar todos esos espacios. Nosotros muchas veces vemos la clausura o los espacios monásticos desde ópticas contemporáneas y no nos damos cuenta que esos espacios en estos momentos para la mujer son espacios de libertad, porque prácticamente no rinden, vamos, prácticamente no rinden cuentas a nadie, ¿no? Más que al Papa o al Metropolitano y de Toledo, y ese está muy lejos, ¿no? Entonces, bueno, pues son espacios donde ellas son totalmente independientes en todas las facetas de la vida y eso es un tema importante. Florentina, por supuesto, pertenece a las clases aristocráticas, pero en esos otros espacios pues hay otro tipo de mujeres. También, y no debemos olvidarlo, aunque la esclavitud en época visigoda prácticamente desaparece, sabemos que sí hay siervos y siervas, es decir, esclavizados, ligados a los ambientes monásticos o a otro tipo de espacios. El otro aspecto que me gustaría tocar es un poco el de, no ya el de las mujeres aristocráticas, de las reinas o las grandes religiosas que conocemos y que están ahí, ¿no? Sino por la propia mecánica que va a tener el propio pueblo godo. El pueblo godo va a vivir un fenómeno que nosotros estamos viviendo ahora y parece como que nos sorprende, ¿no? Vivimos con el tema de Siria un éxodo masivo hacia Occidente, de los refugiados sirios, al que se sumaron toda una serie de colectivos, no solo sirios, sino de todo el mundo oriental. O ahora, por ejemplo, pues lo estamos viviendo en estos días del mundo centroafricano e incluso del propio espacio norteafricano, porque la pandemia ha afectado enormemente a países como Marruecos, ¿no? Y estamos viviendo esta presión pues, en lo que es las Canarias o en la parte de la Bética. Ese fenómeno pues, lo tuvieron que vivir los visigodos. Fue la presión de los pueblos orientales y sobre todo de los hunos, les obliga a una larga marcha. No es un ejército, son contingentes populares, hombres, mujeres y niños que parten de sus zonas de origen y van moviéndose por toda Europa buscando un sitio en el que poder asentarse. Esa mecánica va a generar una sociedad per se que es bastante interesante, porque es una sociedad que tiende a ser igualitaria. En unas condiciones extremas, pues nadie es prescindible y no se pueden establecer condiciones de jerarquías. Entonces, hombres, mujeres y niños, las familias tienen una cohesión social pues diferente a la que vivimos en las sociedades que nos criamos sin en este tipo de problemas. Conocemos bien, porque lo describen bien las fuentes, el éxodo desde la provincia de Moesia, las actuales Bulgaria y Serbia, huyendo de la presión una, y lo terrible de las condiciones de la marcha hasta Marcianápolis, ¿no? En Devnia, en Bulgaria, donde prácticamente el 50% de las mujeres y los niños fueron diezmados por la hambruna,
fueron alimentados por perros y el trato miserable, ¿no?, que dieron los romanos, ¿no?, a estos contingentes populares, que se parece bastante al que nosotros hemos hecho en estos últimos años con los refugiados sirios hace 4 y 5 años, ¿no?, y negándoles la entrada, negándoles la alimentación y todo ese tipo de cosas. Un poco el culmen de la gota es cuando el come Lubitschino intenta asesinar a los líderes godos en un banquete y eso pues se acaba en la batalla de Adrianópolis, ¿no?, donde los godos destruyen al ejército romano y muere en combate el emperador Valente. Y bueno, yo he puesto ahí un poco el peregrinatio, ese peregrinaje del 376 hasta que llegarían a Occidente, ¿no?, en esos casi 50, 40 y pico años, en el que, claro, el contingente pues, se va transformando, va mutando y va cambiando. Y bueno, y vemos ahí dos imágenes. Una es el cuadro de Ulpiano Checa, ¿no?, que es ahí Roma y los bárbaros, pues que es esa imagen tópica patriarcal de hombres armados destruyendo y asolando la civilización. Y he puesto una imagen contemporánea en la que pueden ver hombres, mujeres y niños que son de refugiados sirios, que se parecería bastante, no solo por la agrupación social, sino incluso en la propia vestimenta en su momento. En esa segunda fase, pues sería cuando los visigodos llegan a España, que pasan de ser un pueblo, digamos, molesto, después de Adrianápolis, a ser un pueblo federado, es decir, que ponen sus ejércitos al servicio de Roma para solucionar determinado tipo de problemas. El asentamiento de los visigodos en la península ibérica al principio va a ser de tipo militar, es decir, como han entrado otros pueblos bárbaros, como son los alanos, los vándalos y los suevos, que se han repartido la península y generan bastantes conflictos a las aristocracias del Valle del Ebro, pues bueno, los visigodos van a participar en esta puesta de orden en la península ibérica prácticamente como tropas. Entonces, ese primer momento, esos años hasta del siglo V en la península ibérica, pues tenemos que pensar que serían contingentes armados de hombres que se dedican a tomar el control del espacio. Luego sé por qué ellos estarían asentándose, sus gentes están asentándose en la Narbonense o en la parte de Toulouse, ¿no?, pues aprovechando antiguas propiedades donde ellos han recibido un tercio de esas propiedades, ¿no?, un poco como los colonos americanos. Sin embargo, a finales del siglo V, lo sabemos por las fuentes, vamos, dos noticias de la crónica casaragustana que nos dicen claramente God Hispanias ingressi sum, es decir, que los godos están entrando. Algunos autores siguen incidiendo, pensaban que estas dos citas se referían exclusivamente a lo que es los contingentes militares. Sin embargo, lo vemos en la realidad arqueológica y es ese plano que les he puesto yo de España, en el que aparece una concentración de necrópolis visigodas, es decir, necrópolis que presentan esos ajuares, esos adornos de tipo que decimos de una manera errónea a la germana, pero que no sería así. Bueno, pues está en esto. Aquí vemos cómo la arqueología, hasta ahora hemos hablado mucho de fuentes y vemos pues cómo se nos puede presentar a la reina Golpinta como una mujer viril, traicionera, cuando no lo era, y es más, pero aquí la arqueología no miente y entonces eso nos permite o debemos hacer un esfuerzo por no ser subjetivos a la hora de interpretar el registro arqueológico. Muchas de estas necrópolis se excavaron pues, en el siglo XX. Esta que les he puesto yo es la necrópolis del Carpio de Tajo en Toledo, una de las más importantes, con la del Duratón en Toledo, pero bueno, recientemente se han excavado otras, como la de Gózquez, o otra en Madrid, en Vicálvaro. Y bueno, pues ven ahí, es una sucesión impresionante de tumbas, de hombres, mujeres y niños, bastante igualitarias, y que visten, digamos, imitando las modas orientales de Bizancio, pues en esos años del siglo V. No son ajuares de oro, sino que son bronces, son imitaciones, ¿no?, de lo que realmente utilizaban
utilizaban las aristocracias. Y aquí se ve muy bien un poco pues cómo esta sociedad visigoda es claramente una sociedad claramente igualitaria. Vemos ahí los broches con las técnicas de Cloisonné, y los godos en este momento que están en España visten, y hay un tema de identidad en el que intentan y se distinguen de la población hispano-romana, que viste de otra manera, viste a la romana, y ellos mantienen un poco esa diferenciación con orgullo, un poco pues en esa cultura de gueto, ¿no? Como diciendo, bueno, estamos aquí, somos diferentes, y esto será pues durante todo el siglo V. En esta lectura un poco en clave patriarcal de estos espacios de las necrópolis, pues está que siempre intentamos hacer una lectura pues del hombre, el guerrero, o identificar esos espacios como esos broches de cinturones cutiformes asociados a esa villa de técnica de Cloisonné, pues a realidades guerreras, cuando realmente en estos espacios o en estas necrópolis las armas son insignificantes, es decir, prácticamente no existen, y si aparecen pues son cuchillos de tipo venatorio, no son armas de tipo militar, porque la gente que está enterrada allí son contingentes populares, hombres, mujeres y niños que no son el ejército, no son los contingentes militares godos. Y bueno, en esto es obvio que nuestro país no participa de esa línea. Yo les he puesto allí a la izquierda una de la imagen, una necrópolis que se excavó a la antigua, una necrópolis vikinga en Birka, en Dinamarca, ¿no? Y bueno, como aparecía un caballo, aparecían unas armas, y en aquella época no se hacían análisis antropológicos, ¿no? Pues se determinó que era la tumba monumental de un guerrero vikingo. Cuando se ha vuelto a reinterpretar y a estudiar y poder acceder a los análisis antropológicos, pues se ha visto que era una guerrera vikinga, ¿no? Es decir, bueno, no tenemos que hacer estas lecturas hoy en día, pues los análisis antropológicos y ADN nos permiten no caer en esos errores, y sobre todo no buscar esas lecturas forzadas. Este que le pongo aquí, por ejemplo, dentro de esos, no solo exclusivamente visigodos, sino por ejemplo otros pueblos germanos, también de contingentes populares, como los suevos o los alanos, ¿no? Pues aquí en Mérida apareció una necrópolis de este tipo, en el que aparecieron una serie de enterramientos femeninos, ¿no? Princesas, bueno, es decir, personajes de condición, porque son adornos personales de oro, ¿no? Y con fuerte carga y valor simbólico. Bueno, vemos aquí como pues, se ha interpretado como una mujer aristocrática, con sus fíbulas, con su tocado sobre la cabeza, a modo de velo, que era muy típico en el mundo oriental bizantino en ese momento, pero totalmente desconocido en la parte occidental. Y bueno, y aquí vemos la típica necrópolis visigoda, ¿no? Donde vemos, pues sin esa lectura no forzada, pues vemos a la mujer con el broche de cinturón, con sus fíbulas trilaminares, ¿no? Sobre su pecho, y luego, bueno, en este caso, que es el de Castilla-Tierra, sí aparece una espada, ¿no? Y luego también, como no debemos caer en el tópico, aparece un peine, ¿no? Muy típico de esas culturas, que bueno, no es realmente un peine, es una liendrera, ¿no? Para los piojos, y que lo habitual sería asociarlo a un uso femenino, cuando realmente es un uso masculino. Y bueno, pues esto es una lectura no forzada. Esta grande necrópolis con 400, 500 sepulturas que se reutilizan y tal, pues nos están hablando de una sociedad relativamente muy igualitaria entre ellos mismos, sin diferenciaciones sociales y sin grandes diferencias entre hombres y mujeres. Consecuencia, sin duda, de esa peregrinatio de más de 100 años, ¿no? Que habría hecho que era necesario unirse. Otro aspecto también importante, no solo es que hagamos esta lectura en clave, decir, siendo consciente de la importancia de la mujer, sino que también, bueno, aquí he puesto yo una imagen, hay una tendencia a pensar en que todos estos contingentes, tanto los, no es el caso de los alanos, pero sí el tema de los suevos o de los vándalos o de los visigodos, de pueblos germanos, rubios, altos y de ojos azules, ¿no? Aquí, claro, esto sería muy al principio. Hay que pensar que después de 100 años
este pueblo va sumando toda una serie de contingentes de menor importancia o de mejor tamaño, en el que tiene un gran poder el tema de los pueblos orientales. Yo les he puesto aquí el testimonio de Salviano, de Gubernazione, en el que nos cuenta cómo no solo muchos romanos acudían a los visigodos para huir de la esclavitud que les llevaba a las consecuencias y las crisis económicas. Entonces, no solo tenemos que tener presente que son sociedades igualitarias de hombres y mujeres, sino que también multiétnicas. Eso lo vemos también en el caso de los refugiados sirios. En esos contingentes que intentaban entrar en Europa, no todos eran sirios. Había hasta chinos, gente de África, había muchísimos afganos, iraquíes, es decir, gente de toda la parte oriental que buscaba, ¿no?, entrar en Europa como un sueño, ¿no?, para encontrar esa paz que no encuentran en su país de orígenes. En esto no hemos cambiado. Hemos hablado del mundo visigodo, pero también la sociedad hispano-romana está ahí, y también lo podemos ver, por ejemplo, pues en ese mundo, mundo funerario. Esto que les muestro aquí es la necrópolis de las Zorreras, en Junquera de Henares, una de las necrópolis más extensas que se ha excavado de este momento. Y bueno, ven ahí ustedes que es fácil distinguirlo, ¿no?, porque hay unas tumbas en cista más estrechas y dos grandes cistas, ¿no?, dos grandes enterramientos rectangulares que sobresalen sobre los demás, ¿no? Uno es de un hombre y uno es de una mujer. Es decir, que también en las clases aristocráticas que generaron estos cementerios, pues hay unas relativas condiciones de igualdad. Vemos ahí, pues eso, enterramientos en cista monumentalizada son minoritarios, que es este de la izquierda, el resto serían enterramientos en cista menores, y la gran mayoría pues serían fosas sin más, que sería la de los siervos. Ahí vemos la imagen, un detalle de esa tumba de una mujer hispano-romana, ¿no?, de estos momentos. Y bueno, es diferente en relación a las visigodas, porque el adorno personal y el elemento de ajuar pues difiere en lo que sería, no es la propia construcción de la tumba, que serían siempre las mismas. En el caso de la hispano-romana, vemos cómo lleva unos botones de azabache, ¿no?, que son muy bonitos, un pendiente de oro en forma de luna, con una luna, unos aquis crinales, unas agujas para el pelo. En esta época lo hemos visto con la reina Gala Placidia, cómo lleva el pelo recogido, con el tema del moño. Y luego sí tenemos dos elementos, que son este bote, que es un bote de bronce dorado, y al hacer los análisis pues había una gran concentración de incienso, ¿no?, pues ligado a lo que es el adorno personal de la mujer, una aguja. Y bueno, por supuesto, pues el hombre tenía una cista parecida, aunque el adorno personal era mucho menor. En el caso de las clases femeninas no aristocráticas en esta necrópolis, pues es obvio que el modus, digamos, de enterramiento pues ha cambiado, ¿no? Es una cista sin más, no lleva adorno personal porque no tienen capacidad de comprar esos espacios y amortizarlos en un enterramiento, pero sí se ha mantenido pues el rito de pagano de colocarle una ofrenda, un vaso de Terra Sigillata Hispánica Tardía, una número 6, y una cosa muy bonita que nos permite la arqueología contemporánea. Esta mujer, cuando la excavamos, vimos como que agarraba algo entre sus manos y no había nada. Entonces, al tomar una muestra de esa tierra, pues vimos que había una concentración masiva de polen de alelíes. El alelí, que tienen ahí una imagen, pues es una flor que florece en primavera, ¿no? Pues le habían hecho un rito que nosotros seguimos reproduciendo en nuestros cementerios, que es colocar un ramo de flores, ¿no?, recogido pues eso, ese mismo día cuando esta mujer joven falleció. Es decir, la arqueología pues nos permite conocer bien este tipo de costumbres y este tipo de historias.
Luego también en la necrópolis pues nos vamos a encontrar pues a las marginadas, ¿no? Ese tema, un tema que en el mundo femenino, pues con las violencias, con lo mismo que a la reina Godinta o a Gala Placidia se les acusaba de determinadas cosas, ¿no? Pues en las sociedades rurales y en las sociedades salvajes de tipo agropecuario, pues eso lleva incluso pues al crimen, al tema de la brujería y demás. Esto es una mujer joven, ¿no? Que encontramos en una fosa, en una semifosa, y estaba echada hacia atrás con las manos atadas a la espalda, ¿no? Y con el cráneo destrozado de un fuerte impacto, ¿no? Bueno, pues es decir, la arqueología también nos permite reconstruir esos momentos no de violencia masiva, como puede ser en el caso de una guerra que se ejerce sobre las mujeres, sino estas violencias individuales que también forman parte de nuestra sociedad actual y que ya estaban en el pasado, ¿no? Es decir, que en esto vemos como de una manera mimética, ¿no? Seguimos reproduciendo todo tipo de actitudes que hace muchísimo tiempo deberíamos haber erradicado. Y luego vamos a entrar en el yacimiento de la Cabilda, en Hoyo Manzanares, ¿no? Qué podemos ver en este espacio de la presierra madrileña, ¿no? Y que está preparado para su visita y ir excavándose de manera sistemática. El yacimiento se conoce desde el año 2004, en el que se realizó una prospección por parte del arqueólogo madrileño Gabriel Arenas Ibarra, ¿no? Y eso pues llevó a que el espacio se conociese, se paralizase la ampliación del cementerio, se comprase y que se haya podido investigar en un futuro gracias al trabajo de este arqueólogo. Entre los años el Ayuntamiento de Hoyo lo compró y una de sus políticas ha sido la de difundir el mundo visigodo, ¿no? A través de sus excavaciones y a través de un modelo social que yo creo que es sumamente importante, que la arqueología de hoy en día sin el voluntariado no existe. Entonces, entre el año 2014 y el año 2017 participaron en la excavación de una serie de unidades domésticas, el equipo A, ¿no? Al frente de Rosario Gómez Osuna, ¿no? Y bueno, ellas excavaron durante 4 años y generaron un poco junto con el ayuntamiento, con Puri Vicente y Clara Alcalá Zamora, pues este modelo de gestión de voluntarios, se generó una asociación, la del Ponderal, y bueno, yo creo que no solo es importante que construyamos historia, sino también la génesis de la misma, ¿no? En este caso, pues yo creo es de la sororidad, desde un punto de vista pues que es muy femenino, ¿no? Y bueno, pues nosotros en el año 2018 tuvimos la suerte de poder trabajar en este espacio y aprender, porque aprendimos muchísimo de lo que habían generado nuestras predecesoras del equipo A, de la gente del Ponderal y de las empleadas municipales que siempre nos ayudaron en nuestro trabajo. A la hora de trabajar, ya habíamos dicho que bueno, se habían excavado una serie de unidades domésticas, que son unas unidades domésticas singulares. Se han publicado toda una serie de artículos que se pueden ver en internet sin ningún problema. Y nosotros nos tocó trabajar en la zona norte del yacimiento, ¿no? Que aparecían una serie de estructuras, ya había una serie de bloques naturales importantes y bueno, pues excavamos un gran edificio, ¿no? Que podemos interpretar sin duda ninguna como un edificio, como un templo, como una iglesia, ¿no? ¿Qué tipo de iglesia ahora veremos, ¿no? Y bueno, se excavó en los meses de junio y julio y se excavó una superficie, entendemos, bastante significativa. Aquí a veces es un poco por la parquedad del registro arqueológico ver, es decir, qué papel o qué protagonismo o quién, si hay mujeres detrás de la génesis un poco de este espacio, ¿no? He puesto ahí una interrogación, ¿no? Porque a veces el registro arqueológico es cierto que no es mentiroso, ¿no? Es decir, no es un registro manipulable, pero a veces la conservación del registro arqueológico no es excepcional y no podemos hacer las lecturas que nosotros nos gustaría.
El yacimiento tiene 3 fases constructivas, tiene alguna más de época moderna y contemporánea que no me voy a extender. Una primera de época prehistoria, protohistórica, ¿no? Con una serie de elementos que ahora veremos. Una primera fase visigoda, ¿no? Y luego la construcción del gran espacio. En esa primera fase, ¿no? Pues ya vemos que hay un círculo de grandes piedras, ¿no? Es una agrupación de tipo natural. Algunos de los bloques han caído por desplazamiento de ladera, que es típico. Se ha propuesto que sea por un terremoto. En el caso de por equipo y por la nuestra, se descarta por completo. Los movimientos de estos bloques son siempre por desplazamiento de ladera, que es típico de este tipo de bolos de la presierra madrileña o de la sierra madrileña. Estos bolos pues, fueron recortados, ¿no? En algunos casos, y también bueno, pues tenemos algunos grabados que hemos intentado estudiar. Habría que llevarlos pues, más a un momento no de prehistoria, sino más bien de protohistoria, ¿no? ¿Iría ligado a todo este tipo de actividades hombres o mujeres? Pues seguramente en muchos de estos espacios de fuerte carga simbólica el papel de la mujer es sumamente importante. En nuestro país siempre hacemos esta lectura de los espacios de la pues en clara lectura patriarcal, pero por ejemplo en espacios como el Reino Unido, ¿no? Porque tienen reinas o figuras femeninas muy importantes como Boudica o santuarios importantísimos de tipo femenino, ¿no? Pues siempre se han visto así. De hecho, por ejemplo, pues determinados espacios como Numancia, que siempre se han visto como un aspecto bélico, pues deberían empezar a replantearse desde otras ópticas. En el caso de la fase visigoda, de la primera fase visigoda, a esas agrupaciones de piedras, algunas naturales y otras aportadas, generan una pequeña cueva, una pequeña oquedad que luego será lo que es la cabecera de la iglesia y es típico pues, de estos ambientes eremíticos. Una mecánica también muy habitual, por supuesto, es siempre pensar en asentamientos eremíticos en clave exclusivamente masculina, cuando no es así. Es cierto que para nuestro país, pues digamos las referencias sobre Fructuoso, sobre Valerio del Bierzo, por ejemplo, son hombres, ¿no? Pero tenemos miles de ejemplos en el mundo norteafricano o en el mundo oriental donde ese espacio, esa acción eremítica la ejecutan las mujeres. Dos excepcionales, una es Santa María de Egipto, Santa María Egipciaca, ¿no? Otra Sara del Desierto, por citar algunas. Es decir, que si planteamos que esto es un espacio eremítico, no lo hagamos solo en una visión de esa ocupación de ese espacio en clave masculina, ¿no? Finalmente ese espacio se transforma, ¿no? En una iglesia obviamente de tipo rural, ¿no? Que tiene una cabecera con un estrellamiento que es muy típico de la liturgia del momento, que es claramente simbólica, un gran coro, ¿no? Que es el espacio que ocuparían esas comunidades religiosas, una pequeña nave y sobre todo un aspecto interesante que es ese enterramiento privilegiado situado a los pies. Uno de los problemas que tenemos en la Cabilda es que al estar en un espacio granítico ácido, la conservación de los restos óseos, tanto humanos como animales, es nula, ¿no? Entonces no podemos saber, hemos tomado muestras y podemos saber, o se ha recogido algunos pequeños fragmentos de hueso, pero no podemos determinar que sean humanos y por supuesto no podemos determinar el sexo de la persona enterrada. Sabemos que ese tipo de enterramientos a los pies en el contracoro pues es habitual de este tipo de comunidades, pero no solo masculinas. Aquí vemos un poco la reconstrucción de este espacio, ¿no? Con esas cubiertas un poco peculiares y siguiendo la mecánica de la arquitectura popular, ¿no? Que nos han construido nuestros colegas José Ramón de la Cal y Josefa Paz Blanco. Y bueno, pues un poco un 3D, ¿no? También de la génesis y la construcción de ese espacio. Aquí yo mismo ya me hago la autocrítica, ¿no? Esto lo hemos hecho también con unos colegas nuestros, Pablo Aparici y demás. Y bueno, pues quizá hemos hecho una representación exclusivamente masculina de los hombres
con los trabajos de cantería, de metalurgia, de colocado, y bueno, y ya de entrada pues nos hemos cascado el tema de los monjes. Bueno, pues eso es un tema que a día de hoy no podemos saberlo con certeza, y eso es una de las máximas siempre de la arqueología, pues si no lo sabemos es mejor obviarlo. Y luego, ¿qué tipo de iglesia tendríamos? ¿Es una iglesia de tipo parroquial? ¿Es una iglesia propia, privada? ¿Es una iglesia monástica? ¿Tendríamos una iglesia eremítica ligada a una comunidad femenina o masculina? Pues es difícil, ¿no? Si de hecho buscamos en el entorno de la ciudad toledana, ¿no? Y vemos está la iglesia de San Pedro de la Mata, en el municipio, en la pedanía de Casalgordo. Esta es una iglesia, claro, ya una iglesia totalmente monumental, que sería como la nuestra de la Cabilda, pero que está construida abovedada, pero bueno, es una planta cruciforme, también con un espacio funerario situado en el contracoro. Tiene un coro, una cabecera también jerarquizada y demás, y esto es claramente un espacio monástico. ¿De tipo femenino? ¿De tipo masculino? Lo desconocemos, pero sí sabemos, por ejemplo, que Ildefonso, que es una de las personas más importantes de estos momentos, tiene una propiedad en Divensi Pilula, ¿no? Es decir, en la zona de los Llévenes, y se construye y se genera un espacio femenino. Luego, por ejemplo, tampoco debemos de olvidarnos que la localidad más cercana mantiene un topónimo que es Arisgotas, un nombre bitemático. Aris es ejército, Gotes godo, pero es el nombre de una posesora o de una abadesa, ¿no? Que se ha conservado porque está muy próximo a Arisgotas, a menos de 3 kilómetros. Bueno, vemos ahí un poco la iglesia y su monumentalidad. En este caso, la Cabilda no tenemos escultura. Aquí se conservaba una serie de frisos, siguiendo modelos claramente orientales, de roleos de palmetas y demás, que no son significativos para que podamos decidirnos por una comunidad de tipo femenino o una comunidad de tipo masculino. Vemos ahí un poco esa reconstrucción con el sacerdote oficiando. Aquí en este caso el coro lo hemos preferido dejar vacío y hemos situado una cena inclusiva, ¿no?, de hombres y mujeres en el contracoro. Otro de los espacios que conocemos eremíticos de la zona, en este caso sí que tenemos claro que va ligado a la figura de un hombre, y es el caso del territorio cuando se construye esa provincia de Celtiberia por parte de Goswinta y Leovigildo para que Recaredo, el hijo segundón, ocupe ese espacio mientras Hermenegildo estaba en la Bética. También se construye una ciudad que es Recópolis, y una parte importante de ese territorio va a quedar en manos de un monasterio. Una comunidad norteafricana, ¿no?, se asienta aquí, y en este caso es una persona que le tenemos nombre, que es Donato, que viene con 60 monjes, hombres, con una biblioteca importantísima, ¿no? Entonces, mientras se está construyendo ese gran monasterio, ¿no?, siguiendo ya de planta centralizada y demás, pues se construye una pequeña iglesia rural que servirá de enterramiento para el propio Donato. Y bueno, alrededor de él pues se genera toda una serie de enterramientos axantos, ¿no? Vemos ahí la necrópolis en la parte superior y la pequeña iglesia rural con una cripta, una pequeña nave y con el enterramiento de Donato al fondo. Vemos aquí un poco el 3D y el aspecto que tiene la necrópolis tallada en la roca. Y bueno, es un poco el aspecto que tendría. También a veces estas lecturas que hacemos forzadas, a veces los arqueólogos, pues vemos ahí, por ejemplo, como hay un símbolo que es el de la menorá, ¿no?, que es un símbolo veterotestamentario, y es muy frecuente que entre no especialistas pues siempre se atribuya la menorá al tema de la religión judía, cuando los símbolos veterotestamentarios son frecuentes entre cualquier comunidad cristiana en el mundo tardoantiguo, ¿no? Bueno, vemos ahí un poco esta construcción, y finalmente pues se construye ese gran monasterio, pero que en este caso tenemos la certeza de que es un monasterio masculino, pero ya habíamos hablado antes como teníamos a, a mujeres que están generando no uno, sino 40, 50 espacios de este tipo, que seguirían un poco estas mecánicas de planta centralizada alrededor de un claustro con una silla, una iglesia, ¿no?, y este tipo de espacios.
En el caso de la Cabilda, pues seguimos teniendo nuestras dudas, porque aquí les he puesto yo un poco todas las iglesias visigodas que conocemos. No he querido entrar en el tema de las... Se conocen dos en Madrid ahora mismo, pero que están en curso de estudio. Cuando estén publicadas, pues abordaremos el caso. La nuestra, que es una iglesia eremítica monástica ligada a una comunidad femenina masculina, no lo tenemos claro. La de los Hitos, que es claramente una iglesia propia, una iglesia privada. La Mata, que es una iglesia privada. Santa María de Melque, que es una iglesia ligada a una comunidad monástica, pero que es un enterramiento privilegiado de una persona ligada a la corte visigoda, y luego abajo dos espacios que no son propiamente iglesias. Una es el espacio funerario de Segóbriga, ¿no?, que es el panteón de los obispos de Segóbriga, y luego el caso de Recópolis, que bueno, pues tiene sus problemas de si podría ser un edificio pues con otro tipo de funciones. Nuestra iglesia, que bueno, pues le faltaría un poco ese espacio que rodea el conjunto, ¿no? Y bueno, pues que hace un espacio un poco cerrado, y que no tenemos esta certeza de si es hombres o mujeres. En el caso de la presencia de la mujer, les pongo una iglesia que es Quintanilla de las Viñas, ¿no? La provincia de Burgos, donde claramente es una iglesia monástica, porque sea una iglesia monástica para una comunidad femenina, ¿no? El programa iconográfico exterior se intenta reproducir una división de la tierra y el cielo, ¿no?, con un acceso a través del coro, a través de un espacio generado, con el tema de los animales mitológicos y demás. Y bueno, pues eso va ligado a una procesión, a una comunidad de tipo femenino. En el caso interior, además, se está con un comentario tanto del Apocalipsis como del Cantar de los Cantares, y en las bodas está la luna y sol, pues en las bodas de la iglesia, y Cristo, la iglesia representada como la luna, y Dios, y Cristo como el nuevo Helios. Tenemos, en el caso de la figura del sol, una inscripción votiva, ¿no?, que Siwon Siwa Octo Flamola, es decir, con el nombre de la comitente, ¿no?, es decir, de la que paga, ¿no?, esa construcción de ese espacio monástico. Podría ser también de la abadesa, pero si nos va al exterior, vemos cómo se conserva un friso, ¿no?, en el que aparecen tres monogramas que se leen haciendo la señal de la cruz, ¿no? Y entonces en el de la izquierda, ¿no?, vemos que podríamos leer flam, ¿no?, sería flamola, ¿no? En el otro leeríamos et, hay una conjunción copulativa, et Danila Fekeru, ¿no? Nos está poniendo los nombres de los dos comitentes, de la gente. Es decir, no solo es una comunidad monástica femenina, ¿no?, sino que es una iglesia además con una majestuosidad y una impresionante, ¿no?, desde el punto de vista de su concepción escultórica, sino que además tenemos el nombre reflejado y en condiciones de igualdad, unido por una conjugación con la conjunción et, ¿no? Y tendríamos ahí un poco ese tema. Y ya para ir acabando, bueno, pues este es el cartel que se ha elegido para la conferencia. Nosotros siempre un poco es verdad que muchas de estas tareas se ejecutan así, pero bueno, procuramos no... Muchas veces estas acciones no serían tan así, y desde luego las harían mujeres exclusivamente. Pues esto es un poco lo que le voy a proponer yo. En el caso de la Cabilda hemos encontrado, tanto en las excavaciones en las primeras prospecciones de Gabriel Arenas Ibarra, en las 4 campañas que ha hecho el equipo A, que por cierto esa imagen que estoy reproduciendo ahí es del estudio que ellos han hecho sobre las producciones cerámicas, las tipologías del yacimiento de la Cabilda, ¿no? Y ahí vemos que pues, hay toda una serie de producciones cerámicas. También tenemos el tema de las tejas, y bueno, pues hay una tendencia a esa lectura de que, bueno, de que los alfareros son hombres. Pues no es así. En la península ibérica tenemos una tradición inmensa de alfarerías femeninas, ¿no? Un foco importantísimo en el noreste español, en Galicia, en Asturias, en Zamora, ¿no?
También lo tenemos en la zona central, como el foco manchego, quizá la más conocida sea las alfareras de la Mota del Cuervo, ¿no? Pero también las había en la Solana y en otros sitios, y desde luego otro foco impresionante es el de las Islas Canarias, ¿no? El foco canario, que es importantísimo. Vemos que yo les he puesto arriba dos imágenes, que vemos dos mujeres alfareras de Zamora, ¿no? De la provincia de Zamora, ¿no? Y vemos cómo están utilizando para la construcción la misma tecnología que nosotros hemos encontrado en la Cabilda, eso que los arqueólogos llamamos un poco de manera petulante el horno, el torno lento, la torneta y demás, porque se mueve con la mano y no con el pie. Bueno, pues ahí vemos estas mujeres que están trabajando con la misma tecnología que nosotros. Y abajo tenemos una comunidad alfarera canaria, que también es muy típico esa construcción en comunidad, porque normalmente el trabajo de alfarero no era exclusivo, sino que se hacía en un momento concreto y era como un plus al resto de actividades. Eso también, por ejemplo, pasaba en el caso de los cántaros de la Mota del Cuervo. Había una hiperespecialización en la producción de cántaros que los ejecutaban las mujeres y bueno, pues se hacía en momentos en los que no había suficientes tareas, porque en aquella época ni había televisión, ni teníamos Netflix, ni se perdía el tiempo en estas cosas. Abajo, una fotografía también magnífica del museo virtual que tiene el ayuntamiento y la asociación de la Cabilda. La foto es de Ernesto Hidalgo, ¿no? Que también pues ha sido un placer trabajar con él. Y en estas tejas se han estudiado, el caso de nuestro yacimiento, son muy peculiares porque tienen una gran riqueza decorativa, ¿no? Entonces, bueno, normalmente este tipo de ornamentaciones digitales se interpreta para saber bien porque los ha hecho una persona en concreta, yo eso lo desecharía y más bien hay que pensar que es para el tiempo de secado, ¿no? Y bueno, yo les he puesto ahí una imagen que son las niñas, son los niños y las niñas, ¿no? Los que se ocupan en los ladrillos y las tejas de darle la vuelta antes de meterlos al horno. Es decir, que siempre que pensemos en este tipo de producciones no hagamos la constructo de atribuírsela directamente a los hombres. Una de las imágenes que hemos elegido nosotros aparecía una fuscariola, busto y demás, y entonces sí es verdad que la industria textil es mayoritariamente femenina, pero no es exclusiva, es decir, el tema del hilado, de la lana y del lino es frecuente que participen los hombres, ¿no? Porque se llenan los tiempos muertos en los Balcanes, en Oriente, en América Latina, es decir, es bastante frecuente, y luego en las propias sociedades preindustriales, ahí arriba tienen una imagen de la zona también de Zamora, donde están las mujeres espadando, cardando, hilando, pero es verdad que mayoritariamente es femenina, pero los hombres participan primero de las tareas de la recolección y luego era muy típico en esos momentos que no había cosecha o que no había que dedicarse al ganado y demás, en el que los hombres y las mujeres se juntaban para hacer las tareas del hilado, el escaro y demás, los filandones, donde se aprovechaba para cantar, contar cuentos y que eran muy importantes para la construcción y la génesis de la comunidad. Yo creo que este tipo de escenas no hay que atribuírselas tanto a hombres como a mujeres, sino que las tenemos que construir un poco más en conjunto, porque realmente eran así. De hecho, en determinados momentos, como por ejemplo pues la recolección de la rosa del azafrán, que es un momento muy concreto, exige un esfuerzo de toda la comunidad, pues participan en la recolección y en el pelado de la rosa, tanto hombres, mujeres y niños. Es decir, toda la comunidad tiene que hacerlo porque hay que ejecutarse en esos momentos. Y por último, pues por la Gavilda, pues es una actividad agropecuaria, la ganadería, ¿no? Básicamente, pero bueno, también tendríamos aspectos de agricultura y por supuesto de la apicultura. Pues hombre, está claro que el peso de la mujer, les he puesto unas imágenes ahí de mujeres segando, mujeres ocupándose de los campos, mujeres sacando los animales y las niñas con las vacas y las ovejas, que decir que no siempre son, por supuesto, oficios femeninos. Y en el caso, por ejemplo, de la apicultura, que no deja de ser otra ganadería más, pues la imagen más antigua que se conserva en nuestro país, la de la cueva de la araña, es una mujer recolectando la miel, ¿no? Es decir, que siempre que hagamos esta constructo, ¿no? Pues no debemos hacerla en esa clave
siempre en masculino, porque esa hiperespecialización es más bien propia de la descomposición de las sociedades preindustriales. En las sociedades preindustriales pues eran relativamente igualitarias, porque la vida era muy dura, ¿no? Y participaban todos, es decir, los niños, las niñas, las mujeres y los hombres. Entonces, ese registro arqueológico que no se puede calcular, que está ahí, donde la mujer está claramente visibilizada, lo que no tenemos que hacer las arqueólogas y los arqueólogos luego es leerlo siempre en esa clave tópica de nuestra sociedad actual. Y bueno, pues con esto acabo y muchísimas gracias por su atención. No sé si queremos preguntar algo. Sí, gracias Jorge. La verdad es que como cada vez que hablamos contigo es un placer. Es un placer escucharte porque eres un pozo de sabiduría. Y solo decirte que me han entrado varios mensajes comentando que da gusto oírte, ¿no? Y cómo planteas esta nueva lectura, ¿no? En clave de género y del papel de la mujer, ¿no? En la historia. Ahora, si os parece, si puedes dejar de compartir pantalla, Jorge, porque así vemos un poco a los participantes y si os parece, vais apuntando en el chat si queréis intervenir y os vamos dando la palabra. Si hay alguna pregunta en concreto. Nadie se anima, estamos de viernes cansados. José Antonio, ¿querías decir algo? Bueno, yo no tengo el gusto de conocer a Jorge personalmente como concejal, pero tengo que decir que la charla me ha impresionado muy gratamente. Veo que la participación femenina es abrumadora en la charla, lo cual dice mucho del nivel que tenemos en el pueblo también, el nivel cultural y sobre todo por parte de las mujeres. Decir que, bueno, ha habido detalles de la charla que me llaman mucho la atención. Por ejemplo, cuando comentabas que la joven esta que en la tumba cogía las últimas flores que se llevaba y las metía dentro, pues bueno, la verdad es que no deja de ser un detalle como muy humano, ¿no? Que está muy cerca también de nosotros. Al final pensamos que las generaciones, los siglos nos separan mucho de lo que es la humanidad de la persona, pero vemos a través de tu charla que prácticamente, bueno, si no somos exactamente iguales, lo único que nos diferencia es la tecnología, sino otra cosa. Simplemente eso. Nada más, agradecerte mucho las aportaciones que has dado. Creo que se nos queda muy corta la charla. A mí me ha parecido que hay muchas cosas ahí en el aire y nada más. Espero que cualquiera de las participantes, los participantes, pues quieran aportar alguna cosa más. Pues nada, yo no me extiendo y decir eso, que yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo y somos sociedades que pensamos que somos muy diferentes, pero nos parecemos mucho para lo bueno y también para lo malo, ¿no? Correcto. Jorge, yo tengo una pregunta. Verás, una de las piezas que se ha encontrado en una de las campañas de excavación arqueológica de la Cabilda es una pieza que desde el punto de vista, bueno, que es claramente es clave femenina total, que es un pendiente. No sé si has tenido oportunidad, bueno, de verlo no me imagino, pero si lo conoces. Entonces yo siempre me he preguntado, ¿el uso de este tipo de joya, de ajuar, nos está hablando de una mujer de un entorno rural o nos está hablando de una mujer que pertenece a una clase social más elevada? ¿Tú qué opinas? Bueno, en el caso del anillo lo conozco bien porque lo han publicado la gente del equipo A, es un tipo de anillo, un tipo de pendiente femenino, pero no los hombres también utilizaban pendientes, ¿eh? Y los encontramos en las tumbas, ¿no? En el caso de los contingentes
alanos que vestían muy a la oriental, era muy frecuente que llevasen un anillo como nuestros chavales hoy en día, ¿no? Ese tipo de rollo piercing o las deformaciones de los cráneos y demás. Lo que sí parece que en el caso de la Cabilda, a este tipo de pendientes que son de bronce, son dorados y serían de oro, imitando al oro. Hay como una imitatio de conseguir el oro, que era una cosa complicada, pero aquí habéis encontrado un anillo, por ejemplo, que tiene un chatón de plata y se construye, digamos, no es una pieza seriada, sino que es una pieza que se genera un poco ad hoc, porque se construye el chatón, pero luego se grafía a mano lo que sería la inscripción, ¿no? Que es una inscripción en el Vida a Cristo con las letras apocalípticas invertidas, ¿no? Es decir, bueno, la panoplia un poco de la cultura material que tenemos en la Cabilda, pues es rica y se sale un poco fuera de lo que conocemos en yacimientos, bueno, pues más típicamente preindustriales de este periodo de la Comunidad de Madrid, que esto lo sabemos porque nuestros predecesores, el equipo A, pues han publicado ya pues tanto la serie de cerámicas, el tema de los anillos, es decir, que bueno, que es un yacimiento que tenemos ya datos importantes para que podamos repensar o pensar las cosas, ¿no? Bueno, yo creo que ellos lo han planteado muy bien. Gracias, Jorge. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Vicente? Gracias Bien. por apuntarte. Oye, me ha parecido una charla súper interesante, de verdad. Bueno, lo que no me conozcáis, soy un periodista del País que escribe mucho de arqueología. Jorge me pasa muchos temas que son muy interesantes. Yo quería decir dos cosas. Primero, echo mucho de menos información sobre los alanos, sobre los vándalos. Me parece un mundo súper desconocido para la mayoría de la gente. Espero que tengas estudios sobre todo esto, que me parece una parte muy importante de nuestra historia. Y te quería hacer una pregunta vamos a ver, yo lo voy a explicar para la gente que no lo sepa. Hay unos estudios, que son los estudios de Jorge, y unos estudios posteriores de la Universidad Autónoma. Entonces, hay un edificio que tiene mucha polémica. Para la Universidad Autónoma es un edificio que tiene 3 hogares. Entonces, ese edificio, en teoría, sería un edificio, no sé cómo deciros, oficial. Un edificio donde se pesaban las monedas, donde era una especie de pequeño ministerio de Hacienda a la entrada de la Cabilda. En cambio, los estudios de los anteriores arqueólogos hablan de un edificio que se acerca más a un edificio familiar. Entonces, yo no tengo claro, o sea, lo que me dicen los de la Universidad Autónoma, yo no tengo ni idea de arqueología, ¿eh? Yo simplemente cuento lo que me cuentan la gente que más sabe, ¿vale? Entonces, que hay un ponderal es un peso. Entonces, hay un ponderal y por lo tanto es un edificio donde se pesaban las mercancías que llegaban a la ciudad, al asentamiento de Hoyo de Manzanares. Entonces, me parece un debate súper interesante porque, bueno, ellos no lo dicen porque al final son muy educados y tal, pero hay como un pequeño pique entre los que estudiaron antes Hoyo y los que estudian ahora Hoyo en la Universidad Autónoma, ¿no? Entonces, me parece muy interesante y me gustaría que explicase un poco ese edificio del Ponderal, de los tres hornos. Exactamente qué significa eso? Hombre, yo personalmente desde fuera, o sea, es decir, yo aquí he hablado de lo que hemos trabajado nosotros, ahora saldrá la memoria para que se pueda criticar y construir, pero es decir, evidentemente ese espacio que nuestros colegas que nos han precedido, Charo Gómez Osuna, Fernando Gómez, que son súper especialistas del periodo, el equipo es de la Universidad Complutense, no de la Autónoma, ¿no? Y yo creo que ellos son más especialistas que lo de la Complutense, pero es verdad que si lo comparamos con la arquitectura doméstica que conocemos de este periodo de la Comunidad de Madrid,
Pues en Hoyo, digamos, es más grande, está la particularidad de los hogares, la panoplia material, ¿no? Pero bueno, yo tampoco lo vería una cosa extraña, en el sentido que, por ejemplo, yo no lo he comentado aquí, pero en los poblados salmantinos o de Ávila o de la parte de León, son sociedades que saben leer y escribir, la presencia de los ponderales es habitual, son sociedades monetarizadas, ¿no? Es decir, que bueno, yo creo que de momento deberíamos, yo en mi caso, publicar lo nuestro, ¿no? Yo creo que Equipo ha hecho un esfuerzo importante para saber qué tenemos, ¿no? Ellos deberían reflexionar un poco sobre lo suyo y luego pues deberíamos un poco sentarnos todo y el equipo de la Complutense publicar lo suyo. Y luego nos deberíamos juntar un poco los equipos e intentar dar una visión unitaria del yacimiento. Hombre, es obvio que nos encontramos ante un asentamiento que va más allá, es decir, porque tenemos un edificio religioso, una iglesia, vamos, sin duda. Estos espacios domésticos del equipo A son singulares y no sabemos lo que ha pasado en la Universidad Complutense, no porque lo oculten, sino porque llevan 2 años. Entonces, es decir, cuando tengamos todo sobre la mesa, pues yo creo que sí podemos hacer una constructo. Lo que está claro, pues bueno, que yo siempre, si es un edificio para cobrar impuestos, estamos en una zona muy alejada de los espacios de poder, yo no lo vería, y desde luego no es esa un poco los impuestos, por supuesto se pagaban en todos los lados, porque en los poblados salmantinos encontramos los censos de las pizarras, pero que, bueno, que hubiera un espacio recaudador, pues no lo sé, podría ser, es decir, de hecho en otros espacios sí han aparecido, pero yo creo que todavía nos toca un poco repensar esos espacios. Lo que está claro que esas unidades son con unos tamaños, una riqueza, unas particularidades importantes, ¿no? Y la cultura material que ha aparecido pues es muy singular, ¿eh? Que está muy bien estudiada por el equipo que nos ha precedido, ¿no? No hay nada que ellos han publicado las cerámicas, es impecable, los anillos, es decir, que no se puede decir nada, es decir, esto es lo que hay. O sea que... He dicho autónoma, pero es Complutense, perdón, me he equivocado todo el rato. Lo que sí que quiero deciros es que me parece un mundo apasionante, me parece súper bonito que nos dediquemos o determinada gente se dedique a hablar, a discutir, a disentir sobre algo tan maravilloso como es nuestra historia y no dedicarnos a, pues no sé, a que si paquirrín, que si no sé qué, estoy siendo muy sincero, ¿eh? O sea, que me parece tan bonito que un equipo privado, una empresa, pues tenga disensiones con una universidad, que un pueblo, por ejemplo, como Hoyo de Manzanares, pues se muestre orgulloso de su pasado, que invierta en ello, que la gente del municipio pues se dedique, pues no sé, en vez de estar jugando a la PlayStation, a picar o a buscar. Me parece que eso es lo que hace país, me parece que es lo que debemos buscar, ¿no? Y solamente, ya no voy a contar más rollos, porque estoy contando aquí un rollo de mucho cuidado, me ha parecido fantástica tu conferencia sobre las mujeres visigodas. Me ha parecido súper interesante y espero que hagáis más conexiones de ese tipo, porque, bueno, pues en vez de estar viendo una tontería, pues estás viendo a alguien que sabe y que te cuenta una historia que es interesante. Pues muchas gracias, Vicente. A ti. Gracias, Vicente. Quería hacer ahora una pregunta a Amalia Pérez. Bueno, Jorge, enhorabuena por la conferencia. Como siempre, se agradecen las cuñitas que metes, que son muy graciosas, como que estamos celebrando el 20N y tenemos que hablar de mujeres hoy, etcétera. Siempre tus cuñas tienen mucha gracia. Pero quería preguntarte una cosa al hilo del registro arqueológico en clave de género, ¿no? Todo lo que has estado contando, evidentemente es verdad. Hemos interpretado cocina, mujer, trinchera, hombre. Me pregunto si en la época en que estás hablando, incluso un poquito antes, como decía Vicente, las crónicas que tenemos pues yo qué sé, la de Idacio, la de Severo en Menorca, todas estas crónicas de la Iglesia afectan a que se haya ido perpetuando esta visión de género tan fuerte. O sea, ¿tenemos alguna crónica escrita por mujeres en esta época o todas las que tenemos son de hombres, por hombres?
No, no, tenemos crónicas, ya lo comentaba al principio, la de Geria del viaje, que es excepcional, pero conservamos otros testimonios. Uno que es precioso, que a mí me encanta muchísimo, es una Vintia, que es una galorromana, que escribe sobre unas tablillas de Bob, ¿no? Y ella cuenta, ella hace, también vive una época como la nuestra, confusa y complicada, y adopta una actitud que es la de huir, ¿no? Y refugiarse pues en su villa, en su mundo, y huir de todo lo que horroroso que le está decir, los textos están ahí, la arqueología está ahí. Lo que pasa que, como siempre, pues las mujeres hay una tendencia a silenciarlas. Incluso el gran libro de la época es sin duda Isidoro de Sevilla. En Isidoro la mujer está hiperpresente, lo que pasa que hay que saber leerlo, hay que saber trabajarlo, ¿no? Y luego, por ejemplo, aquí una colega nuestra, que es mujer, la catedrática de latín, Isabel Velázquez Soriano, tiene una magnífica, no solo es porque ha ocupado Isidoro, y Isidoro hace una cosa que yo hago mucho con Amalia, que es copiar y luego lo epistomo, le doy una vuelta y luego parece que es mío, aunque lo he aprendido de Amalia. Pues Isidoro copia mucho eso, pero Isabel, por ejemplo, Velázquez Soriano ha distinguido muy bien qué es de ella, qué es de Isidoro y qué no. Entonces, si en esos trabajos de Isabel Velázquez Soriano podemos ver realmente cómo era la sociedad visigoda del momento. Y claro, que la mujer está ahí hiperpresente. Y mira, una cosa, por ejemplo, que decimos muy triste. Ahora, por ejemplo, nuestro gran catedrático Pérez Reverte, ¿no? Que es estupendo, magnífico y más listo que nadie, ha construido una novela sobre el Ebro, que está muy bien, pero dice, he tenido que inventarme a las mujeres para que estuvieran al otro lado del Ebro. Pues si el señor Pérez Reverte hubiera leído, esas mujeres de transmisiones ya estaban al otro lado del Ebro, porque lo dicen las fuentes, las de transmisiones estaban allí, pero no solo estaba ese colectivo de transmisiones, sino que había mujeres como Encarnación Luna al frente de los hombres, luchando y dirigiendo esos combates en unidades de combate. Entonces, que a veces, muchas veces, no es que no esté, es que no buscamos y no queremos verlo, que yo me incluyo ahí, es decir, que ya habéis visto cómo es que lo tenemos tan medido, que es que hay que hacer un esfuerzo para no hacer esa lectura en clave patriarcal, un esfuerzo importante, ¿no? Que debemos de hacerlo, por supuesto, no se puede mantener esto más tiempo en una sociedad del siglo XXI. Y Jorge, ¿todas las mujeres que escribían eran religiosas? No, no, por ejemplo, el que te he contado de Avintia no es una mujer religiosa, las hay civiles, ¿no? Es decir, y luego es una sociedad que es una sociedad alfabetizada. Eso también se lo debemos a Isabel Velázquez Soriano, que hizo la tesis doctoral sobre las pizarras, ¿no? Sobre las pizarras cursivas, y es una sociedad que lee, que escribe, que cuenta las cosas, ¿no? El problema muchas veces es cómo se haya conservado esto, ¿no? O sea, que ese es el tema, ¿no? Pero sí, sí, por supuesto, y las mujeres escribirían ¿Cómo? y dibujarían, ¿no? Así que aquí se nos ha colado Vicente. ¿Cuándo también? Pues nada. ¿Cómo? Aquí seguimos. Oye, ya os voy a preguntar, ya que ¿tenéis pensado organizar alguna exposición o alguna cosa con todo esto? Jorge. Bueno, yo dices ya el año pasado se hizo una exposición con los trabajos que se habían ejecutado en el yacimiento, ¿no? Que estuvo presente. Hombre, yo creo que el gran objetivo, y que debemos de decirlo así, yo soy partidario, y lo sabéis bien, de los museos de sitio. Todos estos materiales que decimos singulares, entre comillas, no dejan de ser seriados ni afectan en absoluto al Museo Arqueológico Regional. Yo creo que una comunidad como Hoyo de Manzanares sí merece tener un centro de interpretación con materiales originales, donde podamos, bueno, decir, pues no solo la gente de nuestro municipio, sino del entorno, pues acudir nuestros escolares, nuestros grupos, gente como la Asociación del Ponderal, que hacen visitas, que están trabajando sobre la historia de Hoyo, pues que lo tengamos allí, podamos trabajar día a día en enseñar y en construir nuestra historia, porque lo que no tiene sentido es que esos materiales estén en una nave en Alcalá de Henares, pudiendo estar en un espacio en nuestro municipio, formando y educando a nuestras mujeres y a nuestros hombres, ¿no? Sí, y a nuestros niños, sí, sí. Nuestros niños y niñas. No sé si hay alguna pregunta más.
que os veo a todos y me encantaría escucharos. Bueno, yo si nadie pregunto una cosa en relación a lo que ha comentado Vicente antes sobre el posible, bueno, la casa esta de tributos que podría existir. En la zona inferior, en esta campaña, se ha visto que había determinadas áreas donde seguramente podían existir alojamientos para animales, incluso algún tipo de abrevadero, alguna zona. Entonces, yo me pregunto si quizás esa casa de tributos podría tener alguna relación con los tránsitos de ganado y de transhumancia, ya que muy cerca en esa zona hacia el asentamiento militar sí que hay un paso que es conocido y todavía se usa para el trasiego de animales hacia la zona de la sierra. Eso es que es una cosa que conocemos bien en el mundo visigodo, porque todos estos asentamientos que te digo de Salamanca y demás, es que se conservan las pizarras que van llevando las cuentas y el pago de los tributos que se ejecuta, claro, lógicamente se están cobrando las rentas. Obviamente este tipo de espacio va ligado. Hay una implementación de la ganadería, sobre todo de la ganadería vacuna, y claro, nosotros estamos en toda esta parte de la presierra de Madrid, es territorio segoviano, ¿no? Que realmente desde nuestra localidad hacia arriba es todo territorio ganadero, obviamente, ¿no? Entonces, y la base, uno de los sustentos importantes de las aristocracias visigodas está en relación al ganado. De hecho, en época visigoda se genera una premesta, ¿no? Es decir, ya hay una especie de, que lo estudia un Peter Klein, ¿no? Y entonces ya hay una especie de premesta donde se están condensando esas grandes acumulaciones de capital en base a la posesión de la ganadería, algo lógico en un pueblo nómada como era el visigodo hasta su asentamiento en la península ibérica, ¿no? Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a todos los participantes. De verdad, para nosotros es una gozada organizar una conferencia un viernes por la tarde y que hayamos tenido casi 40 participantes. Gracias a todos y esperamos vernos pronto. Si puede ser de tú a tú, mucho mejor. Pues muchas gracias a todos. A todos y a todas. Gracias. Muchas gracias. La cervecita ahora. Adiós. Gracias por asistir. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.